maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Buenos días, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanitos en Cristo, Iselita, Brandon, Félix, Elías y también a nuestros sobrinos que ya están viendo también estos videos para la gloria de Dios, que es Jimenita y Joshua. Sean bienvenidos todos, Dios les bendiga, y a todos en sus casas que están viendo este video, pues les damos la bienvenida y los bendecimos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta clase. Padre, te damos gracias, Señor y Dios, por la vida que tú nos das, Señor, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, por el alimento que pones en nuestras mesas, por el trabajo de nuestros padres. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por cada una de las cosas que tú nos das y te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, quien nos guíe a toda luz, a toda verdad, que seas tú quien nos ayude a entender esta clase, a recordarla, Señor Padre, y sobre todo a hacerla. En el nombre santo de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a comenzar. Para el tema de esta clase yo les traje por aquí unos corazoncitos y ahí donde tú estás, obsérvalos. Este es uno, este es otro y este es otro. Son 3 corazoncitos, tú puedes ahí donde estás observarlos, en tu casa, con tus hermanitos, tus abuelitos, tus padres, con quien estés, y puedes decirme qué diferencia notas entre cada uno de ellos. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Exactamente, le atinaste, sí sabes. Estos corazoncitos son diferentes por el tamaño, ¿sí? Está el más grande, el mediano y el más pequeño, exactamente. Y en nuestra clase de hoy vamos a tratar algo que nos habla exactamente del tamaño, de algo muy, muy grande que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, para ello nosotros encontramos esta historia en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Ahí encontramos esta historia. Bueno, en esta historia bíblica vamos a ver que había una familia que vivía en una casita así como esta que yo les traje. Y en esa familia había
2 hijos. ¿Cuántos dije? 2 hijos, exactamente. Que vivían, dice la Biblia, con su padre. El papá, el hijo mayor y el hijo menor. Y en eso estaban hablando ahí, cuando ustedes ven que el hijo menor se acerca al papá y le dice, papá, quiero que me des mi herencia. Imagínenselo, el más pequeño fue el que pidió la herencia. Entonces el papá le dijo, sí, hijo, está bien, te la voy a entregar. Le dio algo así como esto, una bolsita. Vamos a ver qué había en esa bolsita. Bueno, el papá le dio billetes, muchos billetes. ¿Qué oyen ahí? Monedas, ¿verdad? Sí, también le dio monedas. La herencia. ¿Y qué es la herencia? Bueno, la herencia es aquel bien, o a lo mejor dinero que tenía el papá, o un bien como una casa, un carro. Eso es una herencia, lo que nos dejan nuestros papás cuando ya están muy graves o ya van a morir. Hacen su testamento, que es una hoja donde ellos dicen, mi casa le toca a mi hijo el mayor, que se llama Juanito, por ejemplo. Mi carro le toca a mi hijo el menor, que se llama Pedrito. Y así. Entonces, ese hijo menor fue el que pidió la herencia, el papá se la entrega, el hijo toma su herencia y se va. En esa ciudad, a donde él se fue lejos, ¿sí? Dice la Biblia que se fue lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de su hermano. Y bueno, en esta ciudad él malgastó su dinero, dice la Biblia. Quizás fue y compró cerveza, no sabemos. La Biblia nada más dice que malgastó su herencia. Quizás lo gastó con mujeres, con amigos, no sé. La cuestión es que él se quedó sin un solo peso. No tenía nada de dinero este pobre muchacho, que pues realmente hizo algo incorrecto, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que en esa ciudad donde él estaba lejos de su hogar, vinieron tiempos difíciles, quizás como los de ahora, que estamos pasando, donde mucha gente ha quedado sin trabajo y no tienen qué comer. En ese lugar él pasó una situación difícil, él comenzó a tener problemas y dice la Biblia que fue a pedir trabajo, que él fue a un lugar, ¿sí?, donde estaba una hacienda, ¿sí?, quizás un lugar como este, una granja, donde ahí él pidió trabajo y lo pusieron a cuidar cerdos, ¿sí? Dice que ese era un trabajo vergonzoso, porque en aquel entonces los cerdos se consideraban animales inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos animales no se podían ni comer, ni tan siquiera se podían tocar. Uno no podía tocar esos animales porque se consideraban animales muy sucios, animales que pues no era digno ni siquiera de tocarlos. No se podía tocar esos animales. Y pues él fue lo que estaba haciendo. Ese señor a donde llegó en esa ciudad le dijo, bueno, te voy a dar el trabajo de cuidar a mis cerdos. Y eso es lo que él hacía. Pero dice la Biblia que él no tenía ni qué comer. Quizás el Señor lo dejó vivir ahí, cuidarlos y tener un techo, mas no le daba de comer, porque la Biblia dice que él tenía mucha hambre. Pobre muchacho, ¿verdad? Entonces dice que él se puso triste, así como lo vemos aquí en esta imagen. ¿Cómo lo ven? Triste, ¿verdad? Así, con su cara pensativo, triste, quizás pensaba en su casa, en su hogar. Y dice la Biblia que él anhelaba comer las algarrobas que le daban de comer a los cerdos. ¿Qué eran las algarrobas? Como unas semillas, ¿sí?, que era el alimento de los cerdos. Él estaba en una situación tan difícil que decía él, quisiera yo comer ese alimento que están comiendo los cerdos. Y en esa situación tan dura estaba este muchacho cuando comenzó a pensar en la casa que él había abandonado, en la casa de su padre. Y él pensó, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay mucha comida, que hasta los trabajadores comen mucho mejor de lo que yo estoy ahora sin comida. Yo aquí me estoy muriendo de hambre y los trabajadores en casa de mi padre tienen lo mejor, tienen comida, comen muy bien. Entonces dice que él pensó en su mente, así como lo ven aquí pensativo, él pensó,
Mañana me voy a levantar temprano y voy a ir a donde está mi papá, a la casa de mi papá. Y entonces yo le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no merezco que tú me llames hijo, pero tan siquiera yo te pido que me dejes ser como uno de tus trabajadores. Por favor, papá. Y dice que él pensó eso al otro día. Y se levantó muy de mañana y se fue a buscar al papá. ¿Y qué creen que pasó? Dice la palabra de Dios que él, Dios mismo, le puso en su corazón al papá misericordia por el hijo. Entonces el hijo fue a ver al papá, fue a buscarlo a su casa, a su hogar antiguo. Y antes de que el hijo llegara hasta la casa del padre, el padre lo vio venir de lejos y dice la Biblia que se acercó a su hijo y lo abrazó. El papá lo perdonó. Y no solamente eso, sino que pidió que su hijo se le vistiera con las mejores ropas. Además de la mejor ropa que él pidió para su hijo, también pidió que le calzaran, que le pusieran unos zapatos cómodos, unos zapatos nuevos, muy bonitos, y también que en su dedo pusieran un anillo para su hijo, porque él estaba muy contento. Y le dijo a sus sirvientes, vengan acá, también me encuentran el becerro más gordito, un becerro bien saludable, bien gordito, para que lo comamos y todos festejemos con ese gran banquete la venida de mi hijo. Estoy muy feliz, decía el papá, muy contento de que mi hijo ha vuelto. Mi hijo era perdido y lo he encontrado. Entonces imagínense esa escena donde todos estaban comiendo, donde todos estaban felices, compartiendo los alimentos y dando gracias a Dios por el hijo que volvió. Bueno, con esta historia que nosotros hemos escuchado hoy, podemos ver el perdón de un padre, el amor grande de un padre a su hijo, aunque el hijo se equivocó, aunque el hijo cometió un error, pero cuando él estuvo en problemas reflexionó, ¿sí? Vino a su mente la casa de su padre, vino a su mente cómo ahí no tenía falta de nada, vino a su mente que su padre lo trataba con amor quizás, y donde él estaba lejos de la casa paterna, pues padeció mucho, ¿verdad? Él tuvo problemas, él no tenía ni para comer, dice la Biblia. Entonces, bueno, él se arrepintió, fue a pedir perdón a su papá y él corrigió su actitud. El padre lo vemos amoroso, lo vemos que perdona, ¿sí? E incluso aquí podemos ver cómo el papá corre a abrazar al hijo, ¿sí? Cómo llegó su hijo arrepentido, cómo llegó con su ropa toda rota, llegó hambriento, quizá estaba el flaquito. Bueno, aquí lo podemos ver en esta imagen. Arrepentido llegó a pedir perdón. Y nosotros podemos aprender de esta historia algo muy importante. Como hijos, quizás le hemos fallado a nuestros padres en alguna ocasión. Quizás hemos cometido algún pecado. Y dirás tú, hermana, ¿yo? Un pecado si yo no he matado, yo no he robado. ¿Quién sabe? A lo mejor has dicho una mentira y en la Biblia dice que no debemos mentir. Quizás no has obedecido, quizás no hemos sido obedientes a nuestros padres y entonces nosotros cometemos esos errores, ¿sí? Pero tenemos algo muy importante en nuestro Dios nos perdona. Nosotros podemos llegar ante Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero delante de Él y nosotros podemos hacer una oración antes de ir a pedir perdón a nuestro Padre terrenal, a nuestra mamá, a nuestros hermanos con quien nos hayamos equivocado y antes de eso nosotros podemos hacer una oración, así como hizo el hijo pródigo. Nosotros también podemos decir, Señor Dios, perdóname, he pecado, he cometido quizás desobediencia, ¿sí? Hacia mis padres, quizás me gustó mucho el lapicero de mi amiguito y lo agarré y no debía haberlo hecho en la escuela. Una goma, no sé. Si yo tomo algo que no es mío, eso se llama robar.
Si yo no voy rápido al llamado de mi Padre, eso se llama desobediencia. Y la Biblia dice que en la obediencia hay bendición, pero si nosotros no obedecemos a nuestros padres, ¿qué es lo contrario de bendición? Maldición, ¿verdad? Nos van a venir cosas malas si nosotros no obedecemos a nuestros padres, que nos dicen, oye Juanito, nos está hablando nuestro papá, ¿qué debemos de hacer? Rápidamente ir y preguntar, papá, mande. Así, entonces nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de ir rápido. Mi papá me está llamando. Yo tengo que ser obediente. Y entonces Dios, que me está mirando mi obediencia, Él me va a dar una grande bendición. ¿Sí? Siempre las cosas me van a salir bien si yo soy un hijo obediente. La Biblia dice, en la obediencia hay bendición. Cosas buenas vendrán a mi vida si yo soy obediente. Si yo no tomo las cosas que no son mías, Dios se va a agradar de mí. Y entonces, algo que yo le pida, si está en su voluntad, Él me lo va a dar. Me va a ir bien en la escuela, me va a ir bien en mi casa, mis padres me van a abrazar. Si yo soy buen hijo, ¿ustedes creen que sus padres no les van a dar un abrazo contentos? Si ustedes y yo somos buenos hijos, somos obedientes, ¿creen que nuestros padres no van a estar contentos? Claro que van a estar contentos. Entonces te invito a ser un hijo obediente, a no tomar lo que no es tuyo, a hacer las cosas que a Dios le agradan y acordarnos de esta historia que hoy hemos aprendido. En la historia de hoy hemos visto cómo un padre perdonó a su hijo. Al equivocarse su hijo, pidió perdón, se arrepintió y el padre lo perdonó. Nosotros podemos ver que el tamaño del amor de este padre era grande. Pero ¿qué creen? Hay un amor más, pero más grande que este amor. ¿Qué amor es ese, hermana? ¿Cuál es ese amor? Es el amor de nuestro Dios. ¿Por qué será más grande? Bueno, pues porque Dios nos perdona y siempre va a estar con nosotros. A lo mejor ese padre que ustedes vieron en esta historia se puede equivocar, el hijo lo perdona, ok, pero un día ya no va a estar ese padre con él. Un día ese padre terrenal tendrá que morir, ¿verdad? Se tendrá que ir y quedará el hijo. Quedará el hijo menor que se equivocó. Pero quien nunca va a dejar a este hijo, ni a nosotros tampoco nunca nos deja, es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios Todopoderoso, quien está en el cielo y está aquí también con nosotros en la tierra. En espíritu, dice la Biblia, que Él va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros en cualquier situación. Tiene un amor eterno, tiene un amor grande, 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 mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Te ama a ti, me ama a mí, ama a mi vecino, ama a mi compañero de escuela, ama a mis padres, ama al mundo entero. Su amor es infinito. Como les decía al inicio, es un amor muy grande que nosotros no lo podemos siquiera entender. Aunque tú seas mexicano, aunque tú seas un chinito a lo mejor, aunque tú seas de Estados Unidos, de Inglaterra, de donde tú seas, un negrito africano, Dios nos ama a todos. Y por eso el grande amor de Dios es eterno y es infinito. Y hay una parte en la Biblia que quiero compartirte que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir al único Hijo que tenía Dios, lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde viene eso? En Juan 3:16. Eso quiere decir que de tal forma Dios nos ama que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna, vida para siempre. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, vida eterna, porque nosotros, dice la Biblia, que un día vamos a vivir en el cielo. Si nosotros obedecemos a nuestro Dios y hacemos todo lo que a Él le agrada, un día nosotros vamos a vivir en el cielo. Y esa va a ser la vida eterna. Ahí ya no habrá, dice la Biblia, más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Ahí todo va a ser felicidad.
y va a ser una vida para siempre, una vida eterna en el cielo, así como dice aquí. Entonces te invito a ser como Dios nos manda, a obedecer sus mandamientos para que un día tú y yo podamos estar delante de Él teniendo una vida eterna allá en el cielo. Bueno, ahora nos resta hacer la actividad. Puedes hacer un muñeco como este que está aquí, con sus manitas, y está asemejando al Padre. Cuando cierra sus manos, está queriendo decir el gran amor que tenía por su Hijo. Ese Padre te abraza, ese Padre te perdona, ese Padre es el mejor Padre que puede haber en este mundo, y ese Padre es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el que nos perdona y nos ama con un amor muy, pero muy, muy grande. Y aquí en la parte de en medio tú puedes ponerle la cita bíblica que acabamos de leer, que viene en Juan 3:16, le pones su carita, puedes recortarla en un círculo, le dibujas su carita, y también en una cartulina puedes hacer tú sus manos, con cartulina o con foamy si tienes, puedes hacer esta parte de aquí, la verde que tú ves ahí, escribes tu cita bíblica y esa va a ser tu manualidad. Tienes que hacer un trabajo, tienes que recordar esta clase y un día que nos volvamos a ver en nuestra iglesia, o para el caso de Joshua y Jimena, si quieren hacerlo, yo les ayudo, yo les digo cómo se puede hacer y se pueden ganar un premio. Primeramente es el premio de ser obedientes y de hacer algo para Dios. Y ustedes lo pueden poner en su cuarto y se van a acordar siempre de esta clase. Dios les bendiga y hasta la próxima.